Ahí sí. ¿Sí? Cualquier duda, ustedes me avisan. Entonces nosotros ya habíamos comenzado, como les he dicho en las clases anteriores, en esta sección particularmente vamos un poquito más avanzado que con las otras dos secciones por si acaso, así que después vamos a tener más espacio para contestar dudas o para hacer ejercicio y todo eso. Entonces nosotros decíamos, mira, tenemos las propiedades de inversión. Una propiedad de inversión es un inmueble, por lo tanto en principio pensaríamos que son terrenos o edificios solamente que están dedicados a arrendarse o abandonados, pero no es que estén abandonados sin ningún fin, es que lo que tú esperas obtener de ingreso o de ganancia o de beneficio económico es por la renta a terceros del activo o por el aumento en el valor, por lo que se conoce como plusvalía inmobiliaria de ese activo. Entonces decíamos, mira, el mejor ejemplo de esto son los malls. Decíamos, si tú tuvieras un edificio, depende de cómo lo quieras utilizar, es como debieras clasificarlo. Podría ser perfectamente un inventario si es que tú lo quieres vender como parte del curso habitual de las operaciones, o si tú lo tenías para utilizar en el largo plazo, pero lo vas a vender y entraste en negociaciones con alguien, entonces sería un disponible para la venta. Si tú lo estás utilizando para fines productivos y o administrativos, entonces sería una propiedad planta de equipo, como lo que estuvimos en las últimas 3 semanas, y eventualmente, si el activo no fuese tuyo, podría ser un activo por derecho de uso. Entonces podría ser propiedad de inversión, inventario, propiedad planta de equipo disponible para la venta, o el activo por derecho de uso si yo no soy el dueño legal, pero lo uso por la mayor parte del tiempo. ¿Entiendes? Y ahí quedamos en que podrían ser 5, digamos, categorías o clases de activos distintos. Entonces, clásicos ejemplos si tenemos terrenos sin destino futuro o si nosotros adquirimos los edificios para arrendarlos sin cederle el control a la contraparte. Eso era algo importante que decíamos. Si yo arriendo una casa y puedo botar la muralla y puedo hacer lo que quiera, probablemente ese activo es del arrendatario, no del arrendador. Nosotros aquí estamos viendo la parte más simple de la contabilización, que es para el arrendador, para el dueño de, y por eso poníamos Mall Plaza, el Parque Arauco, Cencosud Shopping Center, Mall Vivo, etcétera, como el dueño legal del activo y que no lo va a dejar al libre albedrío de otro. ¿Sí? Si además va a ser a futuro una propiedad de inversión, ahora va a ser una propiedad de inversión también. Por lo tanto, si yo estoy construyendo un activo, también debería ser tratado como propiedad de inversión. ¿Sí? Entonces, si uno, por ejemplo, cambia el uso, es decir, tú tenías una oficina y tú abandonaste la oficina por cualquier razón, porque no la estás utilizando ahora y no sabes lo que va a hacer, o porque las va a destinar para otra cosa o las va a vender y todavía no estás en tratativas con nadie que te las compre, entonces abandonar esa propiedad, planta y equipo pasaría a ser una propiedad de inversión. ¿Sí? Entonces, ese cambio de uso podría ser significativo quizás porque unas se van a medir de forma distinta que las otras. ¿Sí? Entonces, no entran bajo este espectro de la NIC 40 de las propiedades de inversión todo lo que tenga que ver con activos muebles. Con muebles, ¿qué entienden? ¿A qué se refiere uno con muebles? ¿O con inmuebles? Que se pueden o no mover. Eso es, que se puedan o no mover. No es solamente con muebles como si uno pensara en accesorios, en silla, etcétera, sino que tú los puedes transportar. Máquinas, vehículos, vajillas, no sé, cuadros, parras, se pueden mover. Aquí estamos pensando en los que no se pueden mover. Terrenos, edificios, o quizá, y poníamos al final de la clase cosas que queden bien al límite, un puente, o una plataforma petrolera o un gasoducto que en teoría se puede mover, pero la empresa no tiene ninguna intención de moverlo. ¿Se entiende? De ese tipo de inmueble uno habla. Entonces aquí, más que saber mucho la norma y ese tipo de cosas, siempre hay que aplicar el criterio, porque la normativa habla de edificaciones y terrenos. Uno diría, es que un túnel. Bueno, no sé, como que no queda tan claro en qué categoría entraría. Entonces, ahí es donde uno tiene que aplicar juicio profesional en el fondo para decir, oye, si esto es una propiedad de inversión y deberíamos medirlo de tal o cual forma. ¿Se
¿Entiendes? Entonces decíamos, oye, si tú tienes oficina para arriendo, digamos, del tipo oficina virtual o cowork, o si tú tienes el edificio completo de oficina, o si tú tienes mini bodega, o si tú tienes fábrica. ¿Sí? En general, cuando uno está hablando de real estate, tiene 5 clases o más o menos 5 clases de activos. Uno tiene residencial, uno tiene oficinas, uno tiene industrial, que normalmente es bodegas o fábricas, uno tiene retail, que son tiendas fundamentalmente, y uno tiene ocio y entretención. Y entonces ahí tienen normalmente unos hoteles y cine. Esas son más o menos las 5 categorías. Hay veces que se coge una sexta categoría y dice como otros específicos. Entonces podría cambiar. Pero si no, normalmente tú tienes esas 5 categorías de activos inmobiliarios, que podrían ser propiedades de inversión o podría ser un proyecto de desarrollo, como leían en el capítulo, que tú lo quieras vender. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia que distingue una propiedad planta de equipo de una propiedad de inversión es que las propiedades planta de equipo no funcionan por sí solas. Si tú tienes una máquina, necesitas materias primas para producir. Si tú necesitas un vehículo, muy probablemente necesitas a alguien para que lo conduzca. ¿Sí? Entonces, eso genera que además tú el vehículo por sí solo no te genera nada, necesita transportar productos y eso es lo que va a ganar. Listo, necesito 2 activos para que se transformen en una unidad generadora de efectivo. Aquí lo importante es el flujo de caja siempre. En cambio, tú dices, oye, yo tengo un terreno y listo, no necesito nada más. El terreno por sí solo puede generar flujos de efectivo. Tengo una tienda así pelada, los cables colgando, etcétera, que es como te las van a entregar generalmente para que tú hagas la habilitación y entonces eso genera flujo por sí solo. ¿Se entiende? Entonces los flujos de caja que genera una propiedad de inversión son independientes de otros activos de la compañía. No necesito tener una patente, ni una licencia, ni cuentas por cobrar, ni inventario, ni caja para dar vueltos, que podría hacer que otras cosas necesitan. Entonces, tú tienes una fábrica, la fábrica completa necesita millones de cosas y hay como 5 o 6 clases de activos distintos que van a conformar esa unidad generadora de efectivo. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? Entonces, menos. Lo que uno considera normalmente aquí es que los flujos de efectivo debiesen estar súper ligados al que yo tengo un contrato de corto plazo o de largo plazo para arrendar un activo de cualquiera de estas categorías. ¿Qué harían ustedes? ¿Contratos de corto o de largo plazo? No hay una respuesta correcta, solo quiero saber si ustedes lo harían con contratos de corto plazo o de largo plazo. ¿Puede repetirlo, profe? Por favor. Si ustedes tuvieran un activo para arrendar, piensen en un departamento, un local comercial, lo que quieran, ¿ustedes arrendarían en contratos de corto plazo o de largo plazo? Depende de la propiedad. Eh, Depende de la propiedad, a ver cómo es. Si te puedes explayar más, por favor. Si yo tengo un departamento, prefiero hacerlo a corto plazo porque soy más seguro de que, o sea, no que sea más constante, pero sé que si arriendo un departamento, la persona probablemente se puede ir cambiando más fácil que si yo arriendo una bodega grande o una oficina que tiene que instalarla, una tienda. Eh, pero, por, pero ¿por qué se puede cambiar más fácil? Profe, Ajá. puede ser que si es a corto plazo, por ejemplo, si yo tengo una propiedad para arrendar, si es a corto plazo puede ser mejor en caso de que, por ejemplo, el sector se urbanice o la plusvalía suba, así tengo la posibilidad de como hacer otro contrato. Ah, por ahí va. ¿Ven? Antes de entender la contabilidad y los asientos hay que entender el negocio. O sea, depende si yo creo que va a subir de valor. Porque si yo creo que va a subir de valor, sería más propenso a hacer qué tipos de contratos. Corto plazo. Corto plazo. Eso es. A menos que usted hagan un contrato de largo plazo que se vaya reajustando.
¿Se entiende? Pero fíjense que por eso armar el contrato es más complejo. Entonces, por eso que el contrato de leasing lo vamos a ver después de la vuelta de la prueba, porque ahí podría haber una diferencia significativa. Entonces, fíjense que depende un poco. Entonces, pongámonos en ciertas situaciones para ver más o menos qué grado de conocimiento uno tiene del negocio inmobiliario, o al menos lo que intuye, porque después lo vamos a pulir. Si tú tuvieras una tienda en un mall, pensemos en un mall, díganme quiénes harían contratos de corto plazo y quiénes harían de largo plazo. Profe, Ajá. teniendo en cuenta que pueden ser de largo plazo reajustables, Sí, claro, pueden ser reajustables. ya. Voten, voten. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, listo. Fíjense, la mayor parte de ustedes vota que debieran ser de largo plazo. ¿Por qué? Porque implica hacer cambio en el lugar. ¿Qué implica hacer cambio en el lugar? O sea, por ejemplo, si yo, no sé, si llega Maricanino y se pone a arrendar ahí, va a tener Ujú, que poner como sus muebles donde guarde los pantalones, va a tener que ujú. poner los lugares donde ponga como los maniquí y todo eso, y eso implica trabajo. De hecho, siempre le contratan a una persona que es como el diseñador del Ujú. interior, que va una vez cada 2, 3 meses a cambiar todas las cosas, traer productos nuevos, y eso le genera un gasto. Entonces, tener que como acondicionar el lugar para después irse al corto plazo y tener que sacar todo eso no le conviene. Ya, pero ¿eso es un problema para quién? ¿Para el usuario del local, que es el arrendatario, o para el dueño, que es el arrendador? O sea, sería para el usuario, pero tal vez haría menos probable que me arrienden el lugar si está a corto plazo. Oh, pero ¿quién tiene el poder de negociación aquí? ¿El Parque Arauco o Americanino? El Parque Arauco, pero yo creo que no me conviene que una tienda esté como en periodo de instalación porque igual está cerrada. ¿Y al Parque Arauco en qué le influye eso? Si la tienda igual paga arriendo. Que podría generar menos flujo de personas, igual, para las otras tiendas y todo el resto del Parque Arauco. Ah, pero es que Y diría ese que arriendo valdría menos. Americanino no es una tienda que traiga flujo al Parque Arauco. Ah, bueno, no sé si la compararía con Americanino, pero en general me refiero. Ah, Porque ya, hay o sea, hay tiendas, algunas que no quiero que estén cerradas. ¿Pues cuáles? Falabella, las grandes Ya, multitiendas. las anclas. Eso es lo que vamos a llamar la tienda ancla. Porque además te arrienda un metraje cuadrado mucho más grande. Entonces, si tú dices, oye, mira, a mí me tocó asesorar a un estudio de abogados que demandaba un fondo de inversión. El fondo de inversión se había creado de esta forma. Habían dicho, mira, nosotros vamos a poner cierta cantidad de UF y vamos a construir 10 strip centers. Y en los 10 strip centers iba a funcionar un Unimark. Entonces el ancla era el Unimark. Y el Unimark después, 2015, 2016, se metió en problemas financieros importantes. Entonces dijo, mira, yo no voy a incumplir el contrato de arriendo, yo te voy a seguir pagando el arriendo. Lo que pasa es que yo no voy a abrir el local. Te voy a pagar, pero voy a tener la persiana cerrada. Entonces uno dice, oye, ¿perdí plata o no perdí plata? No, no perdió Porque plata, ya no pero está al la final ancla. le quedó. Indirectamente igual sí. Sí, indirectamente sí, porque está bien. Digamos que si tú tenías 5.000 metros cuadrados para arrendar en el Strip Center, le arrendaste 2.000 a SMU, a Unimark. Pero esos 2.000 me siguen pagando el arriendo, pero los otros pagarán lo mismo. ¿Será lo mismo que usted hubieran puesto un sushi al lado de Unimark que un sushi en cualquier parte? Es que no está el flujo de gente que trae el Unimark, pues, Eso es. entonces. Por eso el ancla es el que trae el flujo de gente, porque imagínense, ustedes tienen que ir al Unimark y van con los hijos. Entonces, te queda ahí, oye, si pongo una tienda de mascotas, oye, y si mientras voy al Unimark voy a la lavandería, si pongo una heladería, hoy que los niños ya y se queden. Entonces, eso
solamente van a pagar buen arriendo si es que hay un flujo. Entonces, cuando el Unimark dijo no vamos a abrir por distintas razones, había uno, por eso el fondo trataba de mandar a la constructora, porque dijo, oye, es que acá no se podían poner baños. El sector era industrial y tú lo hiciste retail, no pueden funcionar las tiendas sin baño. Después el otro no, es que nos faltó solamente hacer la entrada. Eso era el 5% de los costos del fondo, pero es que nos quedamos sin plata y los aportantes del fondo ya habían aportado varias veces. Entonces dijeron, pero había un contrato, ¿por qué no cumples con el contrato? No, es que no da más plata para la constructora, etcétera. Y entonces justamente además el Ancla se retiró, decían ya, ¿para qué vamos a meter más plata si ahora los arrendatarios de los locales chicos se quieren arrancar? Entonces ahí uno dice, oye, el Ancla quizás debo hacerle un contrato de largo plazo para que no se vaya a ir. ¿Se entiende? Quizás la tienda pequeña depende, porque además tú estás poniendo un sushi, ¿tú te embarcarías en un contrato de 10 años de arriendo? No, porque el negocio le puede ir mal y ahí Eso. no estaría anclado. Estoy amarrado a un contrato de muy largo plazo que no puedo, entonces quizás la flexibilidad. Uno en el fondo tiene el riesgo de que esto se vaya renovando todos los años, entonces obviamente en los contratos de corto plazo cobro un poquito más porque tengo el riesgo de renegociación. Mientras más riesgo haya, más rentabilidad debería haber. Si yo hago un contrato de largo plazo es más barato, entonces ahí como que las empresas dicen, claro, si hago el contrato a 10 años, por ejemplo, me cobran 1.000.000 de arriendo. Si hago el contrato a 3 años o cada año, me cobran 1.200.000 de arriendo. Y ahí la empresa tiene que decir. Ahí hay una decisión estratégica también de qué grado de conocimiento tiene, cuál es el expertise, el background, las espaldas financieras que tenga la compañía. Entonces, antes de decidir cómo armar el contrato y qué tipo de propiedad, etcétera, hace una diferencia. Entonces, por ejemplo, tú dices, oye, si tú tienes una propiedad que la arrienda en Airbnb, que seguiría siendo una propiedad de inversión, y yo la puedo arrendar los 365 días del año, es súper rentable, pero eso no va a pasar, va a tener una vacancia mucho más alta, igual que si tú tienes una casa en la playa. Entonces tú decir, oye, si tú arrendaras un departamento, digamos, en Reñaca, por ejemplo, oye, podrías tener un arriendo de unos 600.000 pesos mensuales todo el año, más o menos unos 7 millones al año. Pero si tú lo arriendas solamente en la temporada alta, podría perfectamente costar 100 lucas al día. Entonces, si lo arriendo los 2 meses completos, hago 6, casi 7. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, pero es que yo lo quiero ocupar el resto del año, no lo quiero ocupar, etc. Es mucho de lo que le pasa a nuestros estudiantes de Viña cuando vienen a hacer el magíster a Santiago. Este año es primera vez que dictamos el magíster en Viña también, desde hace muchos años, yo diría de los últimos 13 años. Pero en general ellos tienen que venir a Santiago y vienen solamente por el tiempo que dura el magíster, entonces lo arriendan por 10, por 11 meses normalmente. Entonces cuando tu activo es de renta residencial, cambia el formato, pues quizás tengo que hacer contratos que se renueven todos los años. Tú tampoco dices, oye, me gusta esta casa, pero no sé, pues si nacen los niños y si hay que ir a trabajar a otra parte, quizás no te quieres quedar amarrado para siempre a eso. O tú estás ahorrando para comprarte una casa, entonces tampoco quiero estar amarrado en un contrato a 20 años. ¿Entiendes? Entonces depende mucho de eso. Y entonces fíjense que lo que puede pasar es que, por ejemplo, tú tengas que rehacer esto. El mismo caso que a mí me tocó asesorar el estudio de abogado, que menos mal ganó. Tú no viene el Unimark, entonces todas las otras tiendas chicas dicen, ah, ya no voy a arrendar. Entonces tú tienes que rearrendar el espacio. ¿A quién se lo arriendo? ¿Quién se lo ocurre? Piensen creativamente, vos no me vayan a decir tiendas más chicas. Piensen en el mismo espacio que tiene un supermercado, o un poquito menos. Por un punto premio al que la chonga. ¿Cuál es la pregunta, profe? Si yo no puedo arrendar el espacio que tengo para un supermercado no tipo un líder gigantesco, un Jumbo, pues un supermercado tipo el tamaño del Santa Isabel o del Unimar, o un líder express, quizás, que es un formato algo más chico. ¿A quién se lo arriendo si no lo voy a arrendar? A Pero, un profe, Easy. ¿A dale, quién? Raimundo. A un Easy. No, Un Sodimac. no. Pero, ¿A un profe, cae la gimnasio? ¿Ah? ¿A un gimnasio? No, ¿A una ¿Pueden oficina, transformarse en profe? oficina? ¿A no, bodegas quizás? Un no, cine. no.
Tienes que pensar más afuera de la caja, mucho más afuera. Prácticamente deberían pensar sin fines de lucro. ¿Una fundación? Tan cerca. ¿Un colegio? No tanto. Universidad. No, fíjense que un colegio no, ¿Preu? a una Jardín. universidad o un preu podría ser. Por ejemplo, en Viña, arriba del Marín Arauco, en realidad se arrendaba una cantidad importante de pisos para la universidad, pero necesito tener muchos pisos. Imagínense que el supermercado, un galpón ordinario, va a morir si uno le quita todo, te queda una cosa bien piñufla dentro. No es una superestructura, ni tiene divisiones complejas, entonces tú tienes que hacer sala, aquí un galpón pelado. Entonces, fíjense que, ojo, lo que decíamos al principio para entender el modelo de negocio es que yo soy Mall Plaza y te entrego la tienda, yo no le hago ninguna terminación, porque viene lo que decían recién, Americanino, Falabella, etcétera, y él paga el costo de habilitación, por esta razón. Si tú habilitas una oficina, por ejemplo, de clase A o alguna tienda tipo en el Parque Arauco de Kennedy o en el Alto Las Condes o en el Costanera Center, el costo de habilitar cada metro cuadrado de tienda es más o menos 15 unidades de fomento. Entonces, fíjense que van a pagar 450.000 por cada metro de tienda. Tiene una tienda de 100 metros cuadrados, entonces eso le va a costar 45 millones. Si ustedes después dicen, oh, este está muy caro el arriendo, me tengo que ir, entonces ustedes van a haber perdido 45 millones y tienen que ir a otra tienda. Por eso no es tan fácil cambiarse de una tienda a otra. O sea, por ejemplo, cuando Johnson, mucho antes de ahora que está vuelto a quebrar, pero hace varios años se fue del Parque Arauco de Kennedy, era una cosa bien extraña. Cambiar un ancla es súper difícil, súper difícil. A menos que vaya a dividirlo en dos, no sé, como que mete un Forever 21 y otra tienda así, que no es un Falabella, pero que con dos arriendos quizás genero harto más que con uno solo. Entonces, para que ocurra eso, es súper difícil, porque en el fondo tú dices, mira, como tú vas a pagar mucho costo de habilitación, no te sirve que haya un contrato de un año. Por eso el qué tan largo es el contrato es súper importante. Porque yo digo, oye, si yo hago un contrato por un año y pagué 45 millones de pesos solo por habilitar la tienda y al otro año me suben el arriendo, ¿me voy o no me voy? ¿Ustedes se irían de la tienda si les suben el arriendo? Si tengo un costo de habilitación alto, no conviene. Ya, No me iría. pero todo depende de esto, ya, pues ustedes la arrendaban por 1 millón y entonces el Mall Plaza le dice, ya, ahora vale 1.200.000, es una buena subida, es 20%. Te dice, no sé. Entonces después el Mall Plaza el siguiente año dice, ya, ahora vale 1,5 millones, casi otro 20%. Y después le digo, ya, sube 2 millones, entonces en 3 años estoy pagando el doble de arriendo. ¿Cuándo dejo de arrendar ahí y doy por perdido el costo de habilitación? Cuando uno está ganando menos, ¿no? Pero ya, pero eso ¿cuándo va a ser? Por ejemplo, cuando el salto en arriendo en un año es más grande que cambiarme a otro lugar. Por ahí Y no va. arriendo. Eso es, pero quizás no un año. Después vamos a aprender la técnica del valor presente, vamos a decir más o menos 10 años, 20 años, lo que sea. Pero fíjense que hay un momento en que tú decís, ya, esto es muy caro, chao. Entonces, pero tú vas a tener que volver a habilitar el otro. Entonces tú dices, oye, si yo me voy a ahorrar 1 millón por año y tengo que pagar 45 millones en habilitación, necesito al menos arrendar por 45 años para pagar. Eso no va a pasar. Pero si tú dices, oye, me voy a ahorrar 10 millones por año, en 5 años quizás recuperé en valor presente los 45, capaz que me conviene. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno va a decir es algo bien significativo. Va a decir, mira, el Parque Arauco o el Mall Plaza o en general las empresas que se dedican a las inversiones inmobiliarias van a rebajar los arriendos al principio para cubrir el costo de habilitación. Le decir, mira, yo te dejo todo esto colgando, te dejo los enchufes pelados, te dejo todas las cañerías a la vista y tú haz lo que quieras. Tú pones el cielo falso, ponlo donde quieras, tú ponle las conexiones eléctricas, tú ponle en tus vitrinas, tu mueble, tu estantería, todas tus cosas como tú quieras. Y eso te rebaja un porcentaje durante 1 o 2 años del contrato. ¿Se entiende? Y entonces como que el contrato es más suavecito al principio en el término de lo que pago y después sube. Y entonces uno dice, ya, pues, ¿por qué hace eso?
Porque cuando el arrendatario incurre en el costo de habilitación, el costo de cambiarse a otra parte es mucho más alto. Entonces crea una relación mucho más estable con el arrendador, el dueño legal del activo. ¿Se entiende? Entonces el Parque Arauco, yo la hago a la medida, como tú quieras, y te sube el arriendo, es como un departamento amoblado. Sí, pues, pero el departamento amoblado no le tengo ninguna emoción, me voy al tiro. Si yo tuve que amoblarlo esto y estuve trabajando aquí, un cariño, es más difícil dejar de arrendar este lugar. ¿Se entiende? Volvamos al original. Por 2 puntos premios, tengo el espacio de un supermercado que nadie me arrienda. ¿A quién se lo arriendo? No es ninguno de los que dijeron, tienen que pensar ¿Una más caja de cerca de compensación, profe? no, Puede ser pero es así. ¿a iglesia? A una iglesia, listo, 2 puntos premios. Eso es, una iglesia. Ahora fíjense el problema. En lo que paga el Unimar comparado con la iglesia no es lo mismo. Entonces piensen que un local comercial en promedio, obviamente si está en Vitacura o está en la Alameda, sobre todo bueno, quizás ya no tanto en la Alameda del estallido social, pero hasta antes del estallido social, Ahumada era el metro cuadrado más caro de todo Santiago. Entonces ahí uno tiene un arriendo muy alto, ya si queda, invento, en San Bernardo o en Pudahuel, quizás es bastante más barato. Pero en promedio cuesta una UF el metro cuadrado más o menos el arriendo, promedio de Santiago. ¿Cuánto de eso creen que paga la iglesia? Miren, ahí les debe aparecer la votación. Si una UF es el 100%, ¿cuánto creen que paga la iglesia? Voten, voten. Ya, 3, 2, 1. Bien divididas las votaciones. Fíjense que no hay una respuesta que así que tenga una tendencia. Todos dicen el 30%, eso es bueno igual. En este caso, en este fondo de inversión, la iglesia pagaba 0,1 UF del metro cuadrado. O sea, pagaba el 10% de lo que costaba el arriendo, digamos, valor de mercado, fair value, si lo quieren llamar así. ¿Se entiende? Entonces ahí tú dices, oye, con el ancla normalmente yo pago los gastos comunes, yo pago si es que es una cadena o tiene una cantidad local importante, el fondo de promoción, todos aportan algo para hacer publicidad y con las tiendas chicas yo me hago la rentabilidad, ¿se entiende? Todos los gastos de operación que en un mall normalmente son del 20, del 25% de los ingresos, es decir, el margen bruto que te queda es más o menos el 75-80%, ahí pagan con la ancla y todo el resto es la rentabilidad, es pura utilidad para la empresa. Entonces, claro, si yo me voy al 10%, la empresa dice, bueno, entre tener 0 y tener 10%, arrendar 10%. ¿Se entiende? Pero fíjense lo que cambia. Entonces, imagínense que ustedes tenían un departamento que lo pensaban arrendar por 500.000 y ahora lo pueden arrendar por 50.000. En el fondo le están pagando lo que vale el puro estacionamiento y ustedes están arrendando el departamento completo. ¿Se entiende? Entonces, esas son variables críticas que uno tiene que mirar en los negocios inmobiliarios cuando está viendo y que normalmente se contabilizan como propiedades de inversión. Pero fíjense que la característica distintiva es que en todos los casos el flujo es independiente, pues tengo que hacer un contrato, tengo que salir a buscar los mejores, etcétera. Si eso no influye en que sea más fácil o más difícil el negocio, pero lo que sí ocurre es que ese flujo de caja que te genera el local comercial, sea una bodega o sea de cualquiera de los que nombraron, listo, pues ahí está el local, chao pescado. No tengo que hablarte nunca más. ¿Se entiende? Entonces, la gran diferencia además en sentido contable es que, fíjense, la propiedad de inversión puede ser un terreno. ¿Qué no le pasa al terreno? No se deprecia. No se deprecia, listo. Entonces vamos a decir que una propiedad de inversión, aunque sea un terreno o un edificio, no se deprecia.
Por una razón. Piensen en esto. Si tú tienes un local comercial, digamos una tienda cualquiera en un mall, y se quiebra la vitrina, ¿quién la arregla? Arrendatario. El arrendatario, no el arrendador. ¿Sí? Ahí está la definición de nuevo abajo por si a alguien le queda la duda. Entonces el que cobra los cánones, que es típicamente el arriendo mensual, es el arrendador, perdón, y el que paga los cánones, el arrendatario. Entonces, para el arrendador, para el dueño legal, el activo no se deprecia, porque para cualquier desgaste lo va a cubrir el arrendatario. El arrendatario paga los arreglos. ¿Sí? Porque tú dices, oye, si la vitrina está cochina o está rota, etcétera, y tú no la arreglas, el Parque Arauco te echa y hay una lista de espera de 300 tiendas esperando entrar. ¿Se entiende? Entonces, tiene esa característica que el terreno ya no se deprecia. Si no, el otro paga los arriendos, pero pensemos que sí se deprecian ya. ¿Cuál es la vida útil de un edificio? ¿Cuánto creen que dura un edificio? ¿40 años? ¿Cuánto? 50. 50, ya 50 para que nos dé un número cerrado. Ya, entonces, digamos que la depreciación anual, ¿cuánto es del 100% del valor? ¿Cuánto se deprecia por año? Porcentualmente. 100 dividido 50. ¿Cuánto? 2%. 2%. Gracias. Entonces, fíjense, ahora, ¿en qué moneda están denominadas particularmente en Chile las propiedades inmobiliarias, digamos? UF. UF. ¿Qué le pasa a la UF normalmente? Sube. Sube. ¿Cuánto sube al año? Lo que sube la inflación. Ya, ¿cuánto es la inflación objetivo del Banco Central para Chile? 3,2, 3,5. 3%. Lo que dice la ley orgánica es 3 más menos 1%. Entonces, si está entre 2 o 4, sigue estando dentro del rango esperado del Banco Central. Pero pensemos en 3. Entonces tú dices, oye, ya, mira, en términos nominales, en pesos, vale 2% menos, pero en UF sube 3%. Entonces, en total, ¿cuánto baja? ¿O cuánto sube? Un 1. Listo. ¿Ven que nunca baja de valor? Al menos hay dos argumentos para decir por qué no baja de valor. ¿Se entiende? Si no es suficientemente claro para alguien, me avisa. Características. Profesor, ¿por qué la depreciación la resta a lo que subió la UF? Porque tú dices, ya, yo tengo un activo que valía 1000 UF, ¿ya? Y ahora digo que se depreció el 2%, entonces ahora vale 980 UF. Pero la UF valía 30.000 pesos el año ya, pasado, perfecto. y ahora vale 30.900. Entonces, al multiplicar 980 menos UF, pero por un valor de UF más alto en términos monetarios, en pesos, está más cara igual. ¿Entiendes? No siempre, pero un supuesto súper obvio que en la conjunción, como que tu vida útil pasa a ser indefinida. Podría utilizar, porque ustedes me dicen 50 años, pero en 50 años no va a desaparecer en el aire. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, se han hecho muchos estudios en Inglaterra, en Singapur, y en general han dicho, mira, si yo cobro arriendo de una casa por 100 años, la rentabilidad es del 6%. Si yo cobro un arriendo por infinito años, la rentabilidad es del 6,00001%. Entonces, como que cambia como al cuarto decimal. Entonces uno dice, oye, perfectamente la gente cree que no es 50 años. Es más, es 100, y entre ya 100 al infinito se acerca a una cosa bastante razonable. Entonces tú dices, 50 años es lo que nosotros creemos, no es lo que cree el mercado. El mercado en realidad hace una diferencia en el fondo. ¿Sí? Entonces, por eso que en Inglaterra, sobre todo, que tienen el concepto de leasehold y household, que es como yo soy el dueño legal o tengo el derecho a usarla para siempre. Uno dice, oye, es lo mismo, es casi lo mismo. No es exactamente lo mismo. Entonces,
Ahí cambia un poquito como la perspectiva, pero uno dice los números es lo mismo, pues igual renta 6%, me da lo mismo si soy el dueño legal o no legal, lo importante es cuánta rentabilidad me va a generar el activo. ¿Se entiende? Entonces fíjense que nosotros decíamos, perfecto, a la universidad, por ejemplo, ¿le hubiera importado cuánto es el valor razonable de los micrófonos o de la sala en general? Son No, ínfimos comparados ¿Comparados con qué? con todo el inmueble. Ya, pero ¿le importará cuánto es el valor razonable del edificio? No, porque no lo va a vender. Eso, No. entonces, y la matrícula muy probablemente no dependa de eso, ¿se entiende? Entonces, para alguien que tiene una propiedad, planta y equipo, no es muy relevante el valor razonable, a menos que sean los casos que dijimos, empresas reguladas, por ejemplo, que ganan una rentabilidad sobre el valor del activo por ley. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Pero ese no es el negocio de una empresa que se dedica a las propiedades de inversión, pues. En realidad tú subes el arriendo y el arriendo lo subes basado en qué cosa. ¿El valor razonable? Eso. Si eso es el precio de mercado, o el precio de tasación, o el valor en uso, que son los tres niveles que dijimos, bueno, cualquiera de esos, el que sea de mejor calidad. Entonces tú dices, perfecto, pero yo no lo quiero arrendar, yo lo tengo abandonado, pero cuando lo venda, ¿a qué precio lo voy a vender? valor razonable. Valor de mercado. Eso, o sea que el costo es irrelevante, porque en cuanto tú construiste el mall a nadie le importa. ¿Se entiende? Entonces, por eso que lo único relevante para su negocio es el valor razonable. Entonces, fíjense, generan flujo de caja independiente, no se deprecian. Lo único que te debiese importar es el valor razonable. Y además, no están ocupados por los dueños, o están abandonados, o porque estoy esperando que suba de valor, o se lo estoy arrendando a un tercero. Entonces, difieren notablemente de las propiedades, planta y equipo, aunque puedan ser un edificio exactamente igual, porque tiene todas estas cuatro características distintivas. ¿Se entiende? Profe, Ajá. una pregunta. ¿Una autopista concesionada que sería una propiedad de inversión o una propiedad de planta de equipo? Ninguna de las dos, porque como es concesionada, la concesión es un activo intangible. Profesor, Ah, ya. Es como, ya, perfecto. O sea, miren, profesor, cuando lleguemos a activos intangibles vamos a decir, porque voy a decir en principio que un activo intangible, después vamos a poner un caso que podría ser una cuenta por cobrar más un activo intangible, pero no es una propiedad de inversión. Pero si tú fueras el dueño de la propiedad de la autopista, que no una concesión, que es bien raro, pero quizás para el Estado entonces todavía no sería una propiedad de inversión, sino que sería una propiedad de planta de equipo, porque tú necesitas pórtico, reja, necesitas un área de cobranza, necesitas emitir los tacos, o sea, necesito tener ambulancia o automóviles, vehículos de rescate, etcétera. Entonces, no funciona independiente de otros activos. ¿Se entiende? La gracia de la propiedad de inversión es que funcione independiente. Entonces, si tú fueras el Estado, por ejemplo, los Estados también presentan su estado financiero y ocupan las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NIC-SP. Entonces, los Estados presentarían las carreteras propias como propiedades, plantas y equipos. Ya, gracias. Alguien iba a preguntar otra cosa, ¿verdad? Yo, profesor, le iba a preguntar Felipe. cómo funciona el tema de las concesiones. ¿Qué aspectos de las concesiones? ¿Qué sentido? El Estado va a dar una licitación para crear un camino en cierto lugar, pero por ejemplo el tema de los TAC, ejemplo Costanera Norte, una autopista que fue creada no sé hace cuántos años, siguen cobrando ese TAC se cobra para pagar la inversión, para mantener la autopista, o cómo funciona el tema, o va cambiando de dueño. No debería cambiar de dueño, por eso es que uno crea una empresa especialmente para eso. En el fondo, claro, hay un dueño de Costanera Norte Sociedad Anónima, que es una italiana, la mayor concesionaria del mundo, pero la empresa de la concesión es Costanera Norte. Entonces a ti te dan una concesión
por X cantidad de tiempo, por 30 años, para que tú recuperes la inversión original, pero obviamente no puedo invertir 500 millones de dólares y recuperar 500 porque el negocio sería asqueroso. Entonces, es eso más una rentabilidad justa. Entonces, por eso que ahora hay un problema. Uno dice, oye, ahora está súper caro el TAC. Sí, porque la rentabilidad que era justa a principios de los años 2000 les diría que es 10%. La rentabilidad que es justa hoy en día quizá anda del orden del 2,5% o del 3%. Entonces, obviamente, como se hizo una licitación, digamos, con varias comillas mal, porque no quiero que esto caiga mal en nadie, pero que se hizo de un valor que se desactualizó con el tiempo y la ley no dice que se actualice, entonces como que ahora es caro. ¿Se entiende? Entonces, y además porque tú dices, ya, puede cobrar tanto, pero quizás tú estimaste la demanda muy mal. Fíjense que la licitación lo que fija es el precio, entonces invento ya, 300 pesos por kilómetro. Pero tú lo calculaste con que iban a pasar 2 millones de personas diarios por la autopista y en realidad pasan 10 millones de personas. ¿Se entiende? Entonces como que la ley no dice, oye, si aumenta el Q yo ya fijé el precio. No fijé el ingreso total, que depende del PI del Q. ¿Se entiende? Entonces diríamos que además nuestro modelo de concesiones no es bueno. Digamos que es malo nomás, porque en realidad tenemos muchas licitaciones que nunca se terminan de otorgar, que pueden ser mucho más significativas, hospitales rurales y todo, más que una autopista, de si me demoro más o me demoro menos, es menos grave a que se muera personas, pero entonces están en cartera, pero nunca las logran licitar. Y después la ley de concesiones no se ha ajustado o muchas veces se ha hecho con parámetros no técnicos. Entonces a mí me tocó en algún momento asesorar a Agua Andina porque la ley dice que Agua Andina puede ganar 7% digamos, por la concesión. Pero el Congreso quería bajarlo, dijo, no, ya que ganen 1%. Chuta, yo decía, ya, 7% quizás parece ser caro. Nosotros calculamos la tasa de descuento con todo el departamento de regulación, a mí me llama el gerente de regulación, se lo explicábamos, tuvimos que era como asesoría con 2 meses de clases para explicarle cómo habíamos llegado al 4,5%. Pero por un 1% de rentabilidad al año nadie haría eso, haría que abandonen la concesión, entonces nadie haga las reparaciones, los mantenimientos, las nuevas inversiones que se requieran. Entonces una autopista serán pasarelas, serán desvíos, serán empalmes, quizá hay que volar un túnel y esas inversiones alguien las tiene que recuperar, más una rentabilidad justa. Cuando la rentabilidad está por encima de lo que ganaría en cualquier otro negocio con el mismo riesgo, como que parece ser abusivo, porque en el fondo el concesionario le está quitando eso en términos económicos, ese excedente al consumidor en el fondo. Más o menos así deberían funcionar todas las concesiones de los equipos de fútbol también es la misma idea. Oye, tú eres azul o blanco y negro, cruzados, concesionarios de la U, del Colo y la Católica, tengo 30 años y durante 30 años tú puedes ocupar todas las cosas del equipo, los logos, los jugadores, la hinchada, no sé, la página web, los estadios, si tienen los recintos donde entrenan, etcétera, hasta que tú logres pagar la cuenta que la tenía quebrada el equipo, que fundamentalmente eran impuestos que le debían al Estado. Si no se logra pagar en los 30 años, entonces tienes una opción de extender esto hasta 50 años. Que por ejemplo esa opción de extender el contrato es muy similar a las concesiones de los terminales de buses en región. Entonces el Estado dice, mira, yo pongo el terreno, tú construye todo, en algunos te exijo poner hotel, por ejemplo, que es como las concesiones de los casinos, no voy a hacer el puro casino, tenéis que ponerle hotel como para que haya inversión y entonces hay de trabajo, esto atraiga el turismo, etcétera, y tú puedes tener los 30 años. Y entonces si se cumplen esta serie de parámetros, pasados los 30 años, capaz que te doy 20 años más. Si no, el Estado se queda con el activo y listo. ¿Se entiende? Profesor, yo tengo una pregunta. Te escucho. Sobre los arrendatarios de las tiendas de los moles. Ajá. Si a mí me suben el precio del arriendo, yo igual tengo que considerar el flujo de personas que me está trayendo el molo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo considero? No sé, te debiese parecer mucho o poco en el fondo. Porque miren, perdón, te escucho.
porque me puede subir, como usted decía, de 1000 a 1200 y después el próximo año de 1200 a 1500, pero igual voy a estar generando más ingresos porque el mall está haciendo que tenga más flujo. Entonces, cambiarme a otro mall que va a haber mucho menos flujo de personas no me va a servir. Es que por eso que es una decisión más de negocio que contabilidad, pero yo siempre insisto que el negocio es más importante que la contabilidad. Lo que pasa es esto. Por eso, primero, desde el año pasado ya es más habitual que los contratos se hagan por un porcentaje de las ventas. Entonces tú dices, oye, mira, si yo estoy vendiendo el cuádruple, no tengo ningún problema en pagar 4 veces más de arriendo. Lo que pasa es que si pandemia me voy a cero, no quiero estar pagando el arriendo carísimo. ¿Se entiende? Entonces el mall también dijo, oye, podemos ser super partner de los arrendatarios. Entonces, si nosotros convertimos esto en un porcentaje de las ventas, entonces eso va al menos a hacerlo más propenso a que la empresa pueda generar fundamentalmente como un arriendo que sea variable. ¿Se entiende? Y entonces es variable y en el variable como que acompaño a la tienda. Entonces la tienda dice, oye, si perdemos plata, o sea, si tenemos pocas ventas, da lo mismo porque el mall nos va a comprar poco arriendo. Si tenemos muchas ventas, entonces el mall nos va a cobrar mucho arriendo. Les diría que históricamente era, oye, tú pagas 1 millón de pesos y tú tienes o el 7% de las ventas el mayor entre ambos. ¿Se entiende? Entonces como que hay un piso, mínimo me paga 1 millón, pero si tus ventas superan eso, entonces más. Ah, ya, perfecto, porque si no, no le convendría al arrendador. Claro, no, como que no le conviene arriesgarse en el fondo si no va a ganar nada más. Pero como que uno dice, ya, pero si termino pagando arriendos caros, no es problema si vendo mucho. ¿Se entiende? Como que ahora comparten el riesgo. Eso es mucho más desde el año pasado. Pero miren, les voy a mostrar los datos reales, porque justamente nosotros estamos haciendo una asesoría a un grupo de Strip Center en que tienen esa idea. Dicen, oye, ¿cómo sería esto comparativamente? Entonces, fíjense, les voy a mostrar lo que hace Cencosud Shopping Center. ¿Ven ahí una página? Creo que ahí se ve. Entonces, miren, voy a bajar este que dice al cuarto trimestre, el fourth quarter del 20. Entonces, aquí hay un indicador que es clave para las empresas que dicen lo que a veces llaman como el costo de ocupación. En el fondo, ¿cuánto se te está yendo en el arriendo? Pensemos en el puro arriendo, pero pagan arriendos, gastos comunes y el fondo de incentivo o de promoción que yo les decía, todos ponemos plata, invento, todos somos franquiciados del McDonald's y ponemos plata para que el McDonald's haga algo. Y ponemos lo mismo, decimos, oye, si esto va a ser parte del Arauco Maipú, entonces todos los locatarios de Arauco Maipú contribuyen para hacer publicidad del Arauco Maipú, o de, no sé, de la Pumanque, etcétera, como mall que hagan publicidad no por tienda, sino por cada uno. ¿Sí? Entonces, miren, voy a abrir el Excel aquí. Aquí se cargó. Entonces, fíjense, métricas que son súper importantes para un operador gigantesco de mall, que es Cencosud Shopping Center. Se dejó de compartir, no sé por qué. De nuevo. Aquí. Ahí lo ven. ¿Sí? Entonces, fíjense, ingresos por trimestre, fíjense en cuánto bajaron. Nosotros ya habíamos mostrado que los ingresos de todo el año bajaron algo así como 40%. Pero del último trimestre, que en general cuando el retail tiene más ventas, bajaron 21%, fue menos golpeado. ¿Sí? Aquí están los ingresos del total del año, ese bajó 35%. Esto es para Cencosud, nosotros habíamos visto Mallplaza. Entonces ahí uno dice, oye, ¿cuánto gané por reevaluar las propiedades de inversión? Fíjese cuántos son los metros cuadrados arrendables, eso significa Gross Leasable Area, los metros cuadrados arrendables que tiene. Igual construí algo así como 4.000 metros más para arrendar durante este año, etc. ¿Cuánto es la tasa de ocupación que tenía si me fueron dejando vacío algo de los malls? Entonces, abandonaron, sí, pero no mucho abandonaron durante la pandemia. ¿Cuánto fueron las visitas?
Entonces puede ser que las visitas, quizás, fíjense, con menos visitas en el cuarto trimestre la gente gastó más plata. ¿Por qué gastó más plata? ¿Por qué creen que la gente en el último trimestre, digamos la Navidad, no, pues en el último trimestre del año pasado gastó más plata que ¿Con los retiros? el retiro del 10% del FP? Por eso que autos no quedan, televisores no quedan, y así sucesivamente. Entonces, uno dice, ya, pues, en realidad, no, como que no le fue tan mal. Si calculo el promedio, fíjense, por persona, esto está en millones. Así que voy a decir, esto por 1.000.000, y divido este de acá por 1.000. Esto es lo que ustedes mirarían si a ustedes les gusta el rubro inmobiliario, para que se hagan una idea. Entonces van a decir, oye, cada persona se gastó en promedio 46.000, digamos que cerca de 50 lucas, le voy a poner igual el número, 46.000. En cambio, el año anterior se gastaba 24 lucas. Fíjense que gastaron casi el doble por persona. Entonces digo, oye, este comparado con este, subió en... Perdón. Este sobre este. 91% fue el alza en gasto por persona. Entonces, oye, el locatario, claro, es que tuve 0 el primer trimestre, o sea, el segundo trimestre y 0 el tercer trimestre. Ya, pero mira, tan mal no te puede haber ido al final del año. Seguro que hay otras cosas más golpeadas. Obviamente aquí está influido súper harto, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con los restaurantes, etcétera, pero al menos en la que tiene que ver con retail, tan golpeado no está. Entonces, fíjense, acá te dice, oye, esto es como lo desagregamos en todos nuestros negocios. Perú y Colombia son mucho más chiquititos para Cencosud Shopping Center, para el Arauco es mucho más intensivo en Perú y Colombia, y Mallplaza ha hecho harto en Perú, sobre todo en Perú. Aquí están los metros cuadrados que tengo. Entonces, lo que yo les decía, oye, tengo entretenimiento, servicios esenciales, retail, servicios de oficina y hotel, y vacante. Aquí está más dedicado a mall, no tiene todos los otros rubros, ¿sí? Las terceros, fíjense que aquí la gracia es que Cencosud, ¿cuáles serán las anclas de un mall de Cencosud? París. París, ¿qué más? Jumbo. Jumbo, ¿qué más? Easy. Easy, listo. Entonces fíjense que por eso para Mallplaza también lo mismo, como pertenece a Falabella, Mallplaza, Stotu, Home Center, entonces fíjense que es súper relevante mirar si tienen cosas con terceros o si tienen con relacionadas. Pues entonces, en el formato standalone, claro, tú dices, oye, el Jumbo de Bilbao, solo le arriendo al Jumbo, ya, pero en el formato del mall, una mitad proviene de terceros y otra mitad proviene con relacionados. Entonces, claro, menos de los ingresos provinieron de terceros, más provinieron de los relacionados, porque el Jumbo sigue pagando el mismo arriendo, ¿se entiende? Porque aparte al supermercadismo no le fue mal en la pandemia, en cambio a los terceros quizás estuvieron más golpeados. Y entonces fíjense que esto es lo que yo les decía, la proporción que antes, fíjense, era quizá un 10% de arriendo variable y un 81% arriendo fijo, más los otros. Acá ahora ya pasó a ser 20% variable y menos fijo. Entonces cambió la dinámica durante el año. Y fíjense que eso lo ajustaron en algún mes del año, pues no partió el año así. Entonces este año, de nuevo, la proporción de los arriendos variables debiera representar una proporción más alta todavía que el arriendo fijo. ¿Sí? Después ahí uno tiene los vencimientos de contrato en 2 años, 3, 4, 5. Fíjense que hay muchos de los contratos que son a más de 5 años. Menor a 2 años y ahí como entre medio nadie. O me fui a muy largo o me fui a corto plazo. ¿Se entiende? Acá ya tienen unos flujos, etc. Y esto es lo que a mí me importaba mostrarles. Fíjense en esto. Te dice los ingresos. Te dice la ocupación. Te dice el número de visitas y te dice las ventas de los locatarios. Entonces, lo que uno dice es algo de este orden. Yo lo voy a calcular acá. Voy a decir, tú les cobraste esto de ingresos y esto fue lo que ellos vendieron. Entonces, aquí tengo un costo, lo voy a agrandar.
Lo ven, ¿no es cierto? Lo que estoy construyendo en estas columnas de acá al lado. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces lo voy a dejar un poquito más chico. Este es 2020 y este es 2019. Y acá voy a decir lo mismo. Entonces, lo que tú cobraste de arriendo comparado con lo que vendieron las empresas, eso. Y fíjense que lo desagregan por cada uno de los activos. Voy a repetir lo mismo para Perú y lo mismo para Colombia. Entonces, y aquí está el general consolidado. En promedio, los arrendatarios pagaron un 6,78% de sus ventas como arriendo. Y durante el 2019 y durante el 2020 pagaron menos que eso. Pero fíjense que cambia súper harto por el formato. Ya, esta es la torre, chao. Eso no lo puedo hacer. Pero fíjense que, sobre todo aquí en el 2019, el Costanera Center y el Alto Las Condes son unas máquinas de generar ingresos para la compañía. Entonces, después, por ejemplo, uno mira el Florida Center también, súper rentable, y el Portal La Dehesa. Pero después uno vaya a un formato más pequeño, Portal La Reina. Es bastante más barato el arriendo que te genero. O uno podría decir, estoy cobrando barato. ¿Entiendes? No, es que aquí vendo poco. Bueno, lo que pagas de arriendo comparado con lo que tú logras vender, no es tan poco. ¿Se entiende? Y entonces, por ejemplo, ¿dónde está Portal el Llano? Acá está. 3,34. Fíjense que ese es súper bajo. Entonces tú dices, oye, no sé si alguien vive en San Miguel, pero si uno va al Portal del Llano, el arriendo está tirado. Los arrendatarios venden mucho comparado con lo que se le está cobrando de arriendo. ¿Se entiende? Entonces también depende con la madurez del proyecto. No parto cobrando lo mismo al principio porque ellos tienen que confiar en que no conozco el dato. Ahora le digo, oye, el Costanera Center, el mall, ya lleva abierto casi 9 años. Pues entonces digo, oye, aquí tengo, mira, ponga lo que ponga. A mí me tocó hablar con una empresa que tenía unos cafés y tenía una cosa de cartera. Y decía, mira, tú poní un box ahí en cualquier pasillo y no sé, si te va asquerosamente, vendí un palo al día por cualquier cosa nomás. No sé, como que irse al Costanera Center es súper difícil que quiebre a menos que tenga un negocio desastroso. Pero tu negocio es medianamente decente y cualquier cosa dentro del Costanera Center es rentable. Claro, pero estoy amarrado a un contrato de arriendo que es más caro. ¿Ven? Entonces cuando las ventas caen, aquí ya cambia esto significativamente. Entonces ahí uno ve, oye, pero las ventas, por ejemplo, del Costanera Center subieron y yo no reajusté el contrato. Entonces ahí el que pierde plata del Costanera Center. Si yo le hubiera puesto un porcentaje de las ventas, hubiera ido en la misma línea. Entonces el Alto Las Condes subió, el Florida Center subió, fíjense, pero en Temuco no. Ahí ya depende mucho de cuántos meses estuve en cuarentena total y de las normas sanitarias en particulares que tuviese. Aquí el Belloto queda en Quilpué. Osorno, ahí le fue más mal, pero el Llano, fíjense, creció 44% en venta. Por eso que cobra súper poco respondiendo a eso, ¿se entiende? Pero es un mall más incipiente. ¿Se entiende? Entonces, esas son en el fondo las métricas que uno migraría para evaluar un proyecto de ese orden. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Sí? Entonces, la propiedad de inversión tiene estas 4 características. El resto, chao. O sea, el fair value es lo que más te va a importar por esa razón. Entonces, normalmente uno dice, oye, tengo los malls, tengo las oficinas para renta comercial, renta habitacional, que decíamos, los terrenos abandonados, las bodegas y otra infraestructura para renta industrial, y decíamos ocio y entretención. Normalmente los cines, el cine Hoyts de la Reina, por ejemplo, fue hasta el 2017, antes que le hicieran esta transformación que quedó más o menos nomás. Era una renta, se lo había construido MetLife, le dijo, yo te hago un contrato de arriendo por 20 años y a los 20 años te lo entrego y chao. Entonces ahí hay una opción de compra y todo, y la ejerció ahora Cinépolis, si no me equivoco, y lo transformó, etcétera. ¿Entiendes? Y el negocio fue súper bueno para MetLife construir esos $40 millones, si no me equivoco, era la inversión en el cine Hoyt de la Reina.
¿Se entiende? O también en hoteles algunos fondos de inversión invierten harto. Pero en el fondo fíjense que uno debiese identificar una propiedad de inversión porque cuando no es la empresa operando, como en el caso de los malls, que es más evidente, siempre hay una empresa de inversión detrás de, una compañía de seguro, una administradora de fondos de pensiones, una FP, un fondo de inversión literal. Entonces tú dices, ¿y cuál negocio invertir? Pues yo no tengo idea cómo funciona el mall, chao, yo te paso las tiendas. Entonces, por ejemplo, al grupo Patio le pasa harto. Oye, viene la Raín Vial, compra esto, pero no tiene idea de cómo gestionar el mall. Entonces te contrata a ti para que tú gestiones el mall, cobres todos los arriendos, hagas la publicidad, los gastos comunes, la seguridad, los estacionamientos y después me paguen lo que queda. Y es buen negocio para todos, incluyendo pagarte como esa comisión de corretaje, como contratar una corredora de propiedades. ¿Te entiendes? Si tú tuvieras un activo en el que tienes varias cosas, por ejemplo el Alto Las Condes, tiene las oficinas de Cencosud, el Parque Arauco de Kennedy tiene las oficinas de Parque Arauco, entonces la parte que tú puedes separar que está ocupada por los dueños, entonces es una propiedad planta de equipo. Digamos, si es un piso de 5, el 20% es propiedad planta de equipo y el 80% restante es la propiedad de inversión. Si no puedes separarlo de alguna forma por el número de metros cuadrados, por el número de pisos, por los ingresos que genera, entonces el mayor entre ambos. Si lo más es propiedad de inversión, entonces todo es una propiedad de inversión. Si lo menos es propiedad de inversión y lo más es propiedad planta de equipo, entonces va a ser una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo valorizar posteriormente la propiedad de inversión? Tengo el modelo del costo y tengo el modelo del valor razonable, que no es igual al modelo de la propiedad planta de equipo. Si tú tienes el modelo del costo, el costo inicial, menos lo que se haya depreciado, menos cualquier deterioro que se lograra acumular. Fíjense al tiro, que los terrenos no se van a depreciar, inevitablemente. Así que solo los edificios se van a depreciar. Pero además, vamos a tener que el modelo del costo, a diferencia del caso de las propiedades planta de equipo, debe revelar en sus notas de los estados financieros cuál es el valor razonable. Entonces, nosotros, y ahora me acordé, estamos pensando con los otros profesores, y lo estábamos discutiendo en la mañana porque les queremos subir algunos estados financieros, que dado cómo hemos avanzado el curso, es probable que el leasing quede, no es probable, es prácticamente un hecho que quede para la prueba 2. Y entonces el contrato, el control, perdón, de lectura de leasing, que si no me equivoco es el 6, que está programado para el 15 de abril, lo vamos a correr hacia después de la prueba. Entonces en ese espacio quizás le vamos a dar una tarea. En la tarea, uno de los casos que van a tener es el del Mall Plaza con Parque Arauco. Y ahí van a ver que Mall Plaza utiliza el modelo del costo. Entonces uno dice, oye, pero acabamos de escribir que lo único que te importa es el valor razonable. Ya, a diferencia de una propiedad planta de equipo que dijimos, oye, si tú tienes unas parras, te da exactamente lo mismo cuánto sea el valor razonable, aquí no te da lo mismo. Entonces está bien, tú no vas a ocupar el valor razonable para contabilizar el activo, pero sí me vas a revelar cuánto es el valor razonable. Entonces, que tú no lo quieras hacer no quiere decir que yo usuario, yo inversionista de los estados financieros no quiera ver cuánto vale eso. Y lo acabamos de mostrar. Fíjense que Cencosud Shopping Center decía cuánto subieron los malls durante el año, los metros cuadrados, etc. Si uno entra a la página de Mall Plaza, también tiene un Excel ahí dinámico que te va cambiando todas las cuestiones. Todas las métricas que a uno se le ocurra están ahí. ¿Sí? Entonces ahí uno va a decir, mira, aquí tenemos la idea de que igual tiene los mismos ítems, digamos, que el modelo del costo de las PPE, pero a diferencia de las PPE que no tienen que llamar al tasador, este sí o sí tiene que llamar a un tasador. Y entonces la pregunta crucial es, si ustedes tuvieran que valorizar un inmueble, ¿cómo lo tasarían? ¿Qué harían ustedes? Ver el valor del metro cuadrado. El valor del... Ya, pero ¿dónde veo eso? En la, no sé, pues si yo que tengo un local en un sector, veo
el valor del metro cuadrado del sector, consultando en otra Eso, parte ya que hay estén en un valor si lo vendiera, lo que nosotros hablamos del valor realizable neto ya. Y la otra forma sería valorizarlo ¿de qué forma? El local que me genera. Valor en uso. El valor en ¿Rentabilidad? uso, lo arriendo. Entonces, si oye, voy a proyectar los arriendos del local por X cantidad de años, los voy a traer a valor presente, una técnica que vamos a aprender de la semana subsiguiente, y eso me dará el valor. ¿Se entiende? Entonces, ¿a quién le interesaría ver el costo de construcción de un mall? ¿Ven? A nadie. A mí, Entonces, ¿a ti? ¿Por qué? porque lo encuentro entretenido y curioso. Ya, así. Sé que es, pero si yo te digo, oye, el valor, el costo de construcción del Parque Arauco el año 85 fue de 100 millones de dólares y ahora el valor de tasación es de 500 millones de dólares, ¿tú cobrarías arriendo sobre 100 o sobre 500? 500. 500. ¿Se entiende? Para hacer el negocio a nadie le va a importar el costo, por eso que el costo es mucho menos útil utilizarlo, te da menos información táctica del negocio, lo que deberían hacer todas las empresas inmobiliarias es el método del valor razonable, porque además el modelo del costo supone que el valor residual de las inversiones inmobiliarias es cero. Entonces, a diferencia de las propiedades planta y equipos que dijimos que tenían un valor positivo, aquí presumo que es nulo. Entonces, lo que sugiere, y en especial después de que se cambió la idea de las contabilidades, los leasing sobre todo, dice, oye, recomendación crucial de la norma es que tú ocupes el modelo del valor razonable. Eso es mucho mejor en lo que están buscando los inversores inmobiliarios. Y se reserva en el fondo el modelo del costo cuando te sea imposible medir el valor razonable. Entonces, fíjense las categorías, y con esto terminamos la clase. Precio de mercado, no hay un mercado para mi mall es único. Ah, ya no tengo un nivel 1. Nivel 2, valor de un activo similar. No hay nada alrededor que se parezca. Chuta, el mall está solo, en la mitad del desierto. Ya estoy. Valor presente de los flujos de caja, el valor en uso. No, es que el mall no se arrienda. Ya, pero fíjense lo tonto que es eso. Nadie construiría un mall en la mitad de la nada para no arrendarlo. Entonces, como que es súper difícil o imposible decir que no sea capaz de medir el valor razonable. Cuando no sea capaz de medir el valor razonable, entonces el modelo del costo tiene el sentido. Pero fíjense que sería algo extremo. ¿Cuándo cobra sentido? Cuando estoy construyendo. O cuando tú tengas no un mall, cuando tú tengas un terreno que lo dejaste abandonado. Mira, yo compré pero era para que no se pusiera la farmacia a la competencia nomás, pero lo dejé botado ahí. Oye, no tengo que tasarlo, tiene sentido el modelo del costo nomás, si fue para evitar que ellos lo hicieran, ¿se entiende? Pero si no, no tiene mucho sentido ocupar el modelo del costo. ¿Se entiende? Y ahí con esas tres categorías, teniéndolo claro, es suficiente. ¿Dudas? ¿Todas claras y claros? Listo. Todo bien. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, Chao. chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Ajá, Chao, profe. ¿Te puedo preguntar algo al control? por supuesto. Es que tengo una duda con una pregunta Ajá. que salía como que estaba mala, pero en el texto salía como otra respuesta, que es la de Airbnb, ¿Ya? que yo puse que, ay, no sé si sé qué pregunta me estoy refiriendo, Sí. Yo lo escribí así que sí. ¿sí? Que yo puse que no cambiaría porque seguiría siendo una propiedad de planta y equipo y no una propiedad de inversión. Y esa no era la respuesta, pero vi en el texto que estabas como explícita eso. ¿En qué parte del texto? Perdón. Es que esa es la que decía si estamos hablados o no estamos hablados, ¿no es cierto? Mejor. No, profe. Esa es la que dice si cambia propiedad de inversión, si la persona la arrienda. Claro. O se Ya. queda como propiedad planta y equipo. Ya, pero por eso, entonces, ¿en qué parte del texto tú dices que dice que no es una propiedad de inversión? No,
O sea, sí, dice que seguiría siendo una propiedad, planta y equipo. ¿Dónde dice eso, verdad? En el texto, como en esas como preguntas que salían, que al final salía la respuesta, esa es como amarilla. Yo igual quedé con esa duda cuando vi el control, profe, pero creo que la diferencia era porque en el texto aparecía que él volvía de vez en cuando al departamento y en el control no, se iba a vivir a otra región. Eso. A ver, espera, lo voy a buscar. Lo que dice acá, miren, la pregunta que está explícita en el capítulo, en el fondo en el verificación de conceptos. Una persona viaja, varios días al mes por temas de amor y trabajo. Dado esto, decidió generar ingreso extra arrendando su domicilio en Airbnb. ¿Cambiaría la forma en que debe contabilizar su casa y por qué? Ya, dice varios días al mes. Entonces la persona todavía vive ahí, ¿no? ¿Se entiende? Solo le está generando un ingreso extra en el fondo. Pero sigue siendo una propiedad planta de equipo porque está ocupada por el dueño. Y además porque no genera flujos de efectivo independiente. En el fondo yo dejé mis muebles, dejé otros activos que sí se deprecian. ¿Se entiende? Si tú en realidad dijeras, oye, yo saco todo de mi departamento y se lo voy a arrendar a otro porque me voy a vivir a una región que es el caso de el control, entonces no. O sea, recomendación a futuro es que obviamente como el control es en digital, no vamos a preguntar algo que explícitamente diga en el capítulo, porque si no alguien podría poner buscar, copiar, pegar. Entonces como la situación contraria, aquí me voy y abandoné abandoné, listo, esa es una condición de propiedad de inversión. Pero la diferencia está en que en el texto sale que es por unos días y que en el control es que se va a vivir. Sí, lo abandono. Aquí es como que voy y vuelvo. Bueno, uso menos el activo, no, pues lo arriendo algunos días, pero no te dice, oye, el 95% de los días lo arriendo, ¿entiendes? Y no necesito los otros activos. Aquí sí los necesita. No dice que se cambió de casa y que vendió todos los muebles, etcétera, y dejó solamente el inmueble. Es de que los muebles no pueden ser una propiedad de inversión. Por defecto tienen que ser una propiedad planta de equipo. Pero, Ya. profe, aunque se vaya a otra región, igual no estaría utilizando su tiempo como para, como por ejemplo, como chequear que está funcionando, esas cosas. Bueno, eso podría ser, pero ahí ya va a la parte más compleja, una propiedad de inversión, que tú podrías tener servicios auxiliares, pero que representan súper poco del activo, porque en el fondo dice, oye, que el Parque Arauco o el Mall Plaza no funciona solo, yo tengo que darle seguridad, yo tengo que darle limpieza de los espacios comunes, etcétera. Sí, pues, pero eso del total representa súper poco comparado con el valor del inmueble. ¿Te entiendes? Entonces que aquí sí tú tienes que aceptar y rechazar el Airbnb es un problema de cobranza nomás, pero no es que los flujos de caja del departamento no se generen independientes. Entonces en el otro no es independiente porque depende de cuántos días tú te vayas a quedar dentro del departamento. Ah, ya. O sea Gracias. que yo volviendo al otro, como se va a vivir y ya nunca más va a volver, como la deja abandonada, Eso, es una propiedad de inversión. tal cual. Pero si él llega a volver, Vuelve a ser una sigue propiedad siendo planta de propiedad equipo. planta y equipo. Tal Ya, cual. Como que hay un cambio en el uso del activo. ya, ¿Sí? ya, sí. Muchas gracias, profe. Listo, no hay de qué. Chau, chau. Profe, Ujú, Sebastián. profe, sí, le quería hacer una pregunta más, como ya no de la materia, porque este año nos toca como escoger la mención y todo. En el caso de que me quiera ir por o sea, igual más adelante obviamente, pero por el magíster de finanzas, Ya. ¿usted recomendaría irse como a economía o administración de empresa? Porque igual tiene, no sé, está viendo administración de empresa, tiene finanzas 2 y contabilidad de ¿cómo era? Contabilidad gerencial, y economía tiene más como econometría, economía financiera, algo así. ¿O dependería más de lo que se quiera hacer después? Administración.
Economía es mucho más teórico, tiene menos contacto con los clientes de plano, es un puesto más de escritorio, es más teórico. Entonces, como si uno quiere trabajar en un área de investigación, etcétera, economía tiene sentido, pero tiene menos cursos que te van a aportar al magíster de finanzas, particularmente contabilidad gerencial es uno importante. Y el economía financiera y el teoría financiera, que en el fondo es el equivalente al Finanzas 1 y Finanzas 2, son súper parecidos, pero son, de nuevo, más teóricos, menos prácticos. Entonces, por ejemplo, la parte de valorización de empresas es como que no tiene mucho sentido para el de economía, pero sí para el de comercial, en el fondo. O sea, Ya, de administración de empresas, en el fondo, ¿sí? ya, sí. Entonces, yo soy más fan de administración de empresas, bueno, porque yo estudié el de administración de empresas, pero claro, el de economía en ese sentido es más teórico. Ya, sí. Entonces, si tu área es como, porque después te va a hacer, el magíster no te cierra nada, pero si después uno quisiera, por ejemplo, estar en un departamento de estudio, todavía puede ser con mención en administración de empresa, pero entendería que un economista no quiere estar en un área de inteligencia de negocio o de servicio al cliente, por ejemplo. Ya, Entonces, en ese sentido, creo que la mayor parte de nuestros estudiantes que están en el magíster de finanzas, yo hago clase ahí, tienen que ver más con administración de empresa que con economía. Los que van por economía más van al máster en economía pura, no en sí, economía y políticas públicas. ya, Profe, una ya. Gracias. pregunta. Ujú. ¿Usted ha comprado bitcoins? Sí, por supuesto. ¿Dónde compra? Binance. Ah, bueno. ¿Y por Es qué que, no a la otra? o sea, he comprado en otra, en KuCoin, en Gate.io, en Cryptopia, en Jovit.net, he ocupado todas, pero Binance, la aplicación al celular es muchísimo más fácil, las comisiones son más bajas, tienen más moneda, tienen mucho análisis técnico que yo hago para las criptos, entonces me es más amable. En el fondo abandoné inclusive todas las otras cuentas y algunas quebraron, pero esa es la que más me agrada a mí, o sea, no ¿Y ocupé otras compra? muy grandes como Bitfinex, por ejemplo. Kraken algo tuve también, pero no es tan grande. Y bueno, en Estados Unidos también la está llevando CoinDesk, sobre todo. Pero por esa razón a mí me gusta más Binance, es mucho más rápido del celular. ¿Y compra bitcoins? No, normalmente no estoy en Major Coins, estoy en la Alts. Entonces tengo, ahora, en este momento tengo TRX, tengo AMD, tengo Burger y desde ayer tengo KMD. Esas son mis 4 monedas en este momento. Pero nunca me quedo en Ethereum o en Bitcoin. Algún momento invertí en Bitcoin Cash, pero en general me trato de no quedar en las monedas grandes. Ya. Mientras tanto estuve, no sé, en Sky, en otro millón de monedas chicas y normalmente como que tengo algunas inversiones como de largo plazo, TRX la tengo como hace 3 años, y tengo otras que voy saliéndome cada 1 o 2 días y tengo algunas quizás que son más de un mes, las que creo que van a pegarse un por 2, un por 3 normalmente. Vale, profe. ¿Y cuando compra como acciones lo hace en la bolsa de Santiago, no? Sí, o sea, compro a través de mi corredora en el Vice. Me compro. Ah, ya es Pero que yo, normalmente yo no compro, hace rato que no compro acciones sola. O sea, un tiempo compré Ripley y Enjoy, pero en los buenos tiempos. O sea, diría hace, yo creo que unos 5 o 6 años. Ahora normalmente una parte la tengo en fondos mutuos simplemente. ya. Entonces, como que compro el sector. Oye, por ejemplo, bonos latinoamericanos, un fondo que me fue muy bien, 8% al año, persistentemente. Asiático, por ejemplo, Asia no emergente, no, perdón, Asia emergente, no desarrollado en el fondo. Acciones en Latinoamérica, entonces que compran como de Colombia, de Perú, de Chile y de México. Como, compro como la región geográfica o el sector económico. Vale, profe, se pasó. No hay de qué. Chau, chau. ¿Profe? Última Ajá. pregunta, que me quedó una duda con eso. Cuando uno, porque yo también tengo una corredora, pero tengo la duda todavía como que es preferible si uno quiere invertir en un sector entre un ETF y un fondo mutuo. El ETF es mucho más barato.
en costo Claro, de pero administración. Por eso que algunos fondos mutuos, por ejemplo, yo tuve mucho con el Santander, pero el Santander te cobraba una comisión de administración brutal, entonces, y aparte gestionaban mal, porque Santander Asset Management por mucho tiempo no fue el Santander, que yo le tengo mucho cariño al Santander porque estuve ahí. En el fondo rentaba, no sé, 2% al año y me cobraba 3% de administración. Entonces, cuando uno mira el fondo mutuo como el folleto, dice tasa anual de costos, TAC. Sale el del que cobra, no sé, 1%, el de la industria, tanto, y el máximo y el mínimo. Entonces, trato de que si el performance es bien parecido a lo que han hecho en los 3 meses anteriores, los 6, en un año, en los últimos 5 años, es muy parecido, trato de comprar el que tenga el menor tasa anual de costo, el menor TAC. En ese sentido, el ETF tiene un costo de administración que es súper difícil de competir. Esa es la gracia de los ETF. sí, eso cachado, como son pasivos, no te cobra súper poco, pero si uno está en una corredora, igual la corredora te cobra como fijo los montos, ¿no? Como que igual ellos se van a llevar la comisión, ¿no? Claro, o sea, es Aunque, que ahí tú le dices cuándo te compre y te venda. Po. Si tu estrategia activa comprar y vender, la corredora, por eso que, por ejemplo, Charles Schwab en Estados Unidos es súper barato, $50 por lo que quieras. ¿Te fijáis? Entonces, si tú movís 10 millones de dólares o movís $1, te cobran los mismos $50. En ese sentido, creo que otras plataformas como Robinhood, sobre todo, que tiene costo de comisión cero, son los que la han llevado en términos de corretaje. Si tú quieres hacer muchas compras y ventas, te ahorra una cantidad brutal de costos de transacción. Porque si no, claro, me rentó 1%, pero la raíz vial me aforró 3%, pero la raíz vial te compra al segundo, te compra fuera de mercado, etcétera, una máquina asesina, pero cobra como una máquina asesina. sí, yo por eso me metí con Renta 4, porque cuando tenía poca plata, era lo más barato. Y Renta 4 es barato, en ese sentido, le ha ido súper bien. Entonces, en fondos mutuos también, Fintual, por ejemplo, ha hecho cosas interesantes. Sí, también tengo, o sea, a mi mamá le saqué como 100 lucas mensuales para que me tiren Fintual. ¿Te fijáis? Entonces, como que ahí ya, quizás lo que ahora donde deberían pelear todas las AGF, las administradoras generales de fondos, es como irse a activo alternativo y que tengan buen performance, porque todos se fueron a activo alternativo, pero algunas agarraron el concepto en el mercado es una pringa, oye, agarraste cualquier cosa que nadie quiere. Entonces te quedaste pringado con un túnel que nadie quería, con un edificio de oficina que está a 70%, o con un hotel de una empresa hotelera que después no lo pudo llenar, etcétera. Entonces, puede ser que ahí los fondos, quizás en el caso de Chile, porque es mucho menos desarrollado, estén haciendo cosas más interesantes como innovando en fondos. El Vice recién me mandaba unos activos alternativos que a mí no me gustó cuando lo leí. Me parecía que era una buena idea, pero era súper poco materializable. Entonces, quizás, por ejemplo, otros gestores de fondos como Patagonia Land ha hecho cosas interesantes, así como un fondo para lotear terreno en el sur que tiene tal rentabilidad, pero que tengo que esperar mínimo que 5 años para liquearlo, etc. Ahí como que depende de cuánto tiempo vaya a necesitar yo la plata, cuánto riesgo estoy dispuesto a tolerar, te fijáis si es para un viaje o pues para una emergencia médica, quizá no lo tengo que invertir en una cosa 5 años, tengo que sacrificar un poco de rentabilidad, pero tenerlo en money market, algo que se pueda convertir súper rápido en dinero en efectivo por una emergencia, ¿te fijáis? Y también obviamente la tolerancia al riesgo que tienes tú no es la misma que tiene tu papá ni la que tiene tu abuelo, entonces eso hace una diferencia significativa. Sí, claro. Entonces, como no miraría solo la comisión, sino que miraría varias variables e invertiría un poco fondo, quizás entraría un demo si quiero comprar y vender para no perder plata real, pero entender cómo se comportan los precios, que creo que hay una experiencia que es invaluable en el perder plata. Cuando uno gana no busca tanto la explicación, pero cuando uno pierde plata, nunca más quiere tropezar con esa piedra. Entonces me parece bien significativo hacer eso. Gracias, profe. No hay de qué, que estén bien. Chau, chau. Chau. Chau, profe.